Héctor Larrea nació en Bragado y con más de 50 años de trayectoria se convirtió en una figura fundamental de la radiofonía argentina. Locutor y conductor, presentó orquestas de tango y a Sandro por todo el país. Con su programa Rapidísimo, fue el preferido de la gente durante 30 años en Radio El Mundo, Continental y Rivadavia. Condujo éxitos en televisión como 6 para triunfar, Waku Waku y hasta trabajó con el Topo Gillo. En sus programas brindó con generosidad el espacio para que brillaran los mejores humoristas y para la difusión de nuestra música popular. Distinguido en España con el Premio Ondas, Larrea es uno de los artistas que más premios Martín Fierro ha recibido en nuestro país. Actualmente conduce Una Vuelta Nacional en la radio pública, cuya discoteca desde 2011 lleva su nombre. Señoras y señores, con nosotros, Héctor Larrea. Gracias, muy amable. Muchas gracias, muy amable. Maestro. Bienvenido, bienvenido. Qué gusto. Lo mismo Muchas gracias digo. por recibirme. Gracias a vos por haber venido y honrar esta mesa, que ha tenido y tendrá ilustres visitas, pero pocas tan familiares como la tuya, especialmente como tu voz. Mirá, yo lo veo este programa. Entonces sé quién ha venido. Entonces ahora van a tener que darle muchas explicaciones a la gente. Mire, hemos bajado por una razón de presupuesto. Y está ¿qué quiere que le haga? Es un gusto para mí, ¿eh? La humildad es una de tus virtudes, evidentemente. Pero sería este programa a un horario un poco más tempranito. Nosotros nos gusta este horario, porque es un horario que permite... ¿Porque son trasnochadores? Permite la identidad, permite un clima, compenetrarse con una conversación, tomarse un vinito después de la cena. Si tuviéramos que competir con los grandes tanques del entretenimiento, mucho más atractivos para las grandes audiencias, pero también un poquito menos profundos que una simple pero intensa charla, no sé si nos iría tan bien, así que es una buena hora. Tienen un eco notable en la gente está muy agradecida. Y yo también, yo soy la gente, yo tengo ojos y oídos de espectador, de oyente de radio y de espectador de televisión. Pienso y metabolizo como un espectador. Hace de cuenta que yo no hubiera trabajado nunca cuando me pongo a ver. Y recojo mucho este programa. Te decía bastante en serio lo de recién. Las figuras han sido muy importantes. Sí. Yo de pronto miro hacia atrás y digo que agradezco a las circunstancias que determinaron que yo, siendo quien soy, trabajando de lo que trabajo en Cultura de la Nación, pueda hacer esta experiencia, que si bien no está financiada ni bancada por el Estado, me permite a mí una absoluta identificación con lo cultural en el plano humano, de vivencial, de experiencia. Es como meter la mano y el alma en un yacimiento de talento, creatividad, diversidad, cultura. Así que estoy muy agradecido de hacer este programa, que seguramente se va a ver dentro de mucho tiempo. Sí, sí, sí. Tal vez hasta cuando no estemos, como suele ocurrir con programas que uno ve, donde de pronto vemos a pensadores, filósofos, artistas y seguimos aprendiendo de ellos, ¿no? Hoy, chiquicientos de febrero, el día del nacimiento de fulano de tal, vamos a recordar un viejo programa que hizo con el amigo Cosia. Y bueno, es así. Vamos a estar vivos de algún modo en ese momento. Sí, sí. Bueno, eso es lo bueno que tiene la grabación. Sí. Que me dio como que sos inmortal. Tal cual. ¿No? Me dio como que sos inmortal. Bueno, vos decías que tenés ese instinto de espectador, de oyente. Sí. Y así empezó tu vocación, ¿no? Así empezó. ¿Cómo fue esa niñez y tu Por relación? la radio, ese elemento que no se le da todavía la importancia que realmente tiene. Nació en el año 22 y sigue con su esencia cada vez más fuerte. Eso merecería un reconocimiento aparte, ¿no? De la gente. Pero lo tienen en la medida. No, yo en casa... Yo me enteré de los primeros acontecimientos que conocí de la actividad nacional a través de la radio. En la casa de mis tíos, en casa no había radio. Era un aparato caro, ¿no? Para un hogar Era un aparato caro, aun cuando le encontraron una vuelta. En el interior y supongo que acá en el Gran Buenos Aires también. Si bien había radios de marca, había gente que armaba radios en el interior del país.
Aprendían a armar radio, incluso se enseñaba a armar radio por correspondencia. Sí, me acuerdo. Si ustedes ven revistas viejas, Sí. se van a encontrar que dice, aprenda a armar radio. Escuelas tal. Para americanos, no me acuerdo cómo se llama. Y allá las armaban y salían más baratas. De modo que, como yo se la compré, mi padre se la compró a un tío mío, en 15 pesos, a pagar 5 pesos por mes, entonces nos salió mucho más barata. Y mis tíos, que tenían un estándar más elevado que el nuestro, se compraron una nueva ya de marca. Muy linda radio. Ya no había las capillas famosas, eran unas radios, unos mueblecitos muy lindos, rectangulares, de modo que era un elemento decorativo también la radio. Aparece el combinado también, ¿te acordás? Aparece el combinado, ya la gente que tenía combinado. No tienen idea muchos de lo que era el combinado, ¿no? El combinado era El una combinado era una combinación de tocadisco y radio. Sí. Un aparato ya lujoso, ¿no? ¿Y dónde naciste? En Bragado, provincia de Buenos Aires. Bragado es un lugar, para los que no lo conocen, es una ciudad muy linda, rodeada de campo, como son casi todas las ciudades, por lo menos de lo que yo conozco más, que es el oeste de la provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿Y tu papá qué hacía? ¿Cómo era tu Mi familia? padre era músico. Mi padre nació en el campo. Lo recogí, como murió la mamá, en ese tiempo se morían las mujeres en los partos por un problema de infección. Claro. No había antibióticos. Entonces muere, mi abuelita tenía 22 años, una criatura. Tiene mellizos, uno muere en el parto y el que se salva arañando es mi papá. Pero mi abuelo quedaba solo. Era un hombre que hacía viajes con un carro, llevaba cereales de un lado al otro, carro que después hereda mi padre. Y a mi padre lo cría una familia, entonces los criaditos en las familias de los chacareros eran muy tenidos en cuenta. Eran quizá más tenidos en cuenta que los propios hijos. Ajá. Había un criterio humano de valoración para con ese huésped, porque era un huésped, el criadito en las chacras era un huésped de honor, un huésped distinguido. A ese chico se le prodigaba lo mejor, se le encargaba a una de las chicas mayores que lo cuidara y era responsable del cuidado de ese niño. Mi padre se crió muy rodeado de amor. Una relación amorosa que mantuvo con esas personas que le llamábamos tíos, nosotros, durante toda la vida, hasta su muerte. Murió muy joven, mi padre, a los 46 años. Pero él trabaja como boyerito. El boyero, la palabra boyero indica que cuida bueyes, pero se siguió manteniendo aún cuando ya no había bueyes. Y es el chico que hacía trabajos menores, le llevaba a caballo el mate cocido al lugar donde estaba la gente que estaba haciendo la cosecha, porque antes no se volvía. Se quedaban en el campo. Se quedaban en el campo, acampaban, verdaderamente, y el chico que no sé cómo les llevaba el almuerzo, ollas de guiso, y les llevaba el mate cocido también, la galleta, y después encerraba caballos, y hacía tareas menores. ¿Y vos vivías en el pueblo o en el campo? No, yo viví en el pueblo. Claro, Mi porque- padre se viene. Claro, después Mi se- padre deja ya, aprende a tocar la verdulera primero, el bandoneón después. Fue buen músico y fue músico toda su vida hasta estos 46 años que yo te digo que murió y que yo todavía no he podido solucionar del todo. Yo tenía 9 años. Claro. Es muy duro que te pase eso en ese momento. Y ahí hay una historia, ¿no? De cómo la radio, vos, esa experiencia dolorosísima de perder un padre siendo chico, eso viene con el agregado de ver el dolor de la madre, ¿no? De tu madre. Y sé que tuviste una experiencia con la radio donde vos viste que la radio podía ser sanadora, reparadora. Ah, sí, que salía a decirle a todo el mundo que la radio sanaba. ¿Cómo a es todos eso? Los chicos. Yo tenía 9. Los lutos en la década del 40, te estoy hablando del año 1949, enero del 49, los lutos eran rigurosísimos, pero rigurosísimos.
toda ropa negra, las viudas, toda ropa negra, los hombres, corbata negra y un brazalete negro, durante mucho tiempo, 3 meses se usaba el luto. En casa se apagó la radio, no había ambiente tampoco para escuchar la radio. Y mi madre estaba tremendamente triste. Y para un niño no hay nada peor que la tristeza de la mamá. Cuando la mamá está triste es como si al niño se le terminara el mundo. Se le terminan las esperanzas porque su mundo es la mamá. Él aprende con la mamá le enseña, la mamá lo cultiva, la mamá, como en el librito del colegio, mi mamá me ama y el nene sabe que la mamá lo ama. Entonces yo sufría mucho, mi madre, yo decía, no va a sonreír más, no va a sonreír más, no va a sonreír más. No se lo decía a nadie, pero lo pensaba para mí. Mamá no va a sonreír más. Es terrible para un niño. A los 3 meses yo pregunto en la esquina a mis tíos, ¿cuándo se puede prender la radio? Se llamaba prender la radio. Cuando ya está hecho el duelo. ¿Cuánto dura el duelo? 3 meses, ya se cumplen los 3 meses. Decirle a tu mamá que si a vos te gusta tanto la radio, que ponga la radio. Bueno, mi madre remoloneó un poquito. Dijo, oh, ¿te parece radio en esta casa, música en esta casa? Bueno, ponela. Ponemos la radio. Yo estaba adelante y ella atrás. Eso no me olvidaré nunca porque fue muy importante para mí. Y ponemos una audición de Radio El Mundo que se llamaba El Relámpago, que conducía un animador muy importante por aquel entonces, Jaime Font Saravia. Ah, me acuerdo. Gran animador. Gran animador. A quien después conocí, tiene 2 chicos locutores, muy buenos locutores. Ricardo murió hace tiempo. Jaime está con nosotros felizmente. Escucho El Relámpago y hay un chiste que eso sí, no me acuerdo. ¿De qué se trataba? La miro a mi mamá y mi mamá estaba sonriendo. Que yo creí que no sonreía más. Jorge, yo creí que no sonreía más. Y entonces salí a contarle a los chicos que la radio era sanadora. Que pusieran la radio, que se curaban de cualquier cosa. Y se reían, ¿no? Me festejaban. Ellos creían que era una broma, pero yo lo pensaba en serio. Y creo que lo seguís pensando. Sí, lo seguí pensando. Lo seguís pensando, sin duda. Y también hiciste una experiencia pre-radio con una propaladora. Sí, señor. Sí, señor. Ahí tenía 13 años. Entonces había una propaladora linda. Era una propaladora, porque no. Una propaladora es un estudio de radio que tiene parlantes en las esquinas, en la calle. Alguien, pensaba yo, se podrá parar a escuchar. Y no sé, pero vamos a tratar. Entonces me fui a ofrecer. Dije, no necesitan un locutor. ¿Vos sos locutor? Sí. Era muy cara dura, además. Y me emplearon, me pagaban 70 pesos por mes. Y yo me encargaba de armarlo, pero lo armaba todo como si fuera radio. Y logré saber una cosa. Había muchachos que se paraban en las esquinas para escuchar los tangos que yo pasaba. Eso lo había logrado. Porque los reunía, en vez de pasar un disco de una cosa, un disco de otra cosa, un disco de otra cosa, hacía segmentos. Y los segmentos, pensaba yo, siempre van a traer un poco más. Felizmente no me equivocaba, porque tuve esa audiencia, una audiencia de los muchachones que andaban por ahí, por la calle, pero para mí en ese momento era mucho. Y seguí trabajando, me enojaba, me portaba mal, me echaban, me volvían a tomar de nuevo. Yo quería venir a trabajar a Buenos Aires, a las radios en serio. Averiguo cómo había que hacer y me dicen, Antonio Carrizo. Antonio me contesta una carta, él era gerente artístico de Radio El Mundo, me contesta una carta. Qué amabilidad, ¿no? Que te conteste Carrizo, que era... dice, ¿cómo hay que hacer para ser locutor? Y él dice, me contesta por intermedio de Miss Reedy, un encanto de mujer que después conocí, que era ya secretaria de la Radio El Mundo de los ingleses. La Radio El Mundo de Editorial Haines. De Editorial Haines. En la calle Maipú 555, donde sí, estás... Donde estamos ahora. Y bueno,
me dice, tenés que hacer la escuela secundaria y primero poner, tenés que tener una vasta cultura. Dije, ya, ahí sonamos. La escuela secundaria también sonamos y hacer el ISER 2 años. Dije, mamá, yo no puedo estudiar, no tiene presupuesto esta casa, no sé cómo se lo habré dicho. No había presupuesto en la casa para estudiar. El país estaba bien, el país estaba fenómeno. Era el peronismo. Pero claro, era la gran llegada del peronismo en 1945, que recibimos alborozadamente con mi padre y con mi madre. Lo viste a Perón, ¿no? Pasó por Bragado. Pasó por Bragado, pasó el tren por Bragado en enero de un calor de 1945. Yo tenía 7. ¿Del 45 o 46? Cuando era la campaña electoral, ¿no sería? Enero del 46. Campaña electoral. Enero del 46. Campaña electoral que fue, las elecciones fueron en febrero. En febrero, claro. Cosa rara, elecciones en verano. Sí. Yo ya era peronista, porque mi papá me había hablado mucho del Estatuto del Peón. Además se reunía con un tío mío que no era peronista y tenían un nivel de discusión extraordinario. Para un niño era lindo, era bueno, porque yo preguntaba después. Yo ahí, cuando ellos hablaban, yo no me metía, pero después le preguntaba a mi papá y él me explicó qué era el Estatuto del Peón. Allí él dijo, un año antes, o un año y pico antes, me parece. Sí, el Estatuto del Peón es del 44. Todavía Perón... Perón era secretario de Trabajo y en ese mismo año fue nombrado ministro de Guerra y vicepresidente. Sí. Allí me enteré yo de todos los beneficios que le traía a la gente que trabajaba en el campo el Estatuto del Peón. Yo dije, pero esto es muy bueno. Claro que es muy bueno, por eso hay que apoyarlo, hay que apoyarlo, hay que apoyarlo. Bueno, había gente que recién se enteraba que tenía derechos. Hay gente que no sabía que tenía derechos. Decía, bueno, todo esto está bien, pero y cobrar esto... Y mi padre me contaba, y quedó en casa como una cosa, una cosa ya prevista, establecida, que había gente que pensaba así. Hubo gente que trabajó en el campo que decía, no puede ser esto, al patrón no le va a gustar. Tenía menos derechos un peón que un esclavo, porque un esclavo, el dueño, tenía que hacerse cargo de él en la vejez, y a un peón de campo se lo alargaba el camino cuando estaba viejo. Claro, claro. Mira, no creo ser original en descubrir que el peronismo no hubiera existido sin la radio. Desde mi punto de vista, la radio fue el gran elemento difusor del peronismo. Y no es casualidad que Evita, que era la señorita radio. Hay una relación directa entre la radio y el peronismo. Sí, sí, sí. Hay un uso muy inteligente. Vos seguramente escuchabas discursos de Perón. Pero todos. Había cosas que yo las estoy buscando, no sé si... Había una cosa que yo no sé si se llamaban clases magistrales, pero conferencias de Perón, por ejemplo, sobre economía, en la universidad, en alguna facultad de la Universidad de Buenos Aires, que eran ese Perón reposado. Sí. Era profesor, Perón fue profesor. Claro, tenía una actitud... de la Escuela de Guerra. Claro, tenía una actitud docente allí. No era el profesor, no era el Perón de los 17 de octubre, por ejemplo. De esos discursos aguerrido, claro, vibrantes. Era un Perón que tomaba una materia y con el encanto que Perón tenía, de lo que decía te convencía automáticamente. ¿Lo escuchaste a Discépolo haciendo Pienso y digo lo que pienso? Sí, La famosa refutación de Mordisquito. Mordisquito, sí. ¿Lo llegaste a escuchar? Sí, claro. Todo. Todo. Mordisquito era un personaje imaginario con el que Discépolo debatía. Y Mordisquito era el típico antiperonista, el gorila, digamos, ¿no? Ese que está siempre viendo lo que no hay, lo que falta. Él le decía, vos hoy te fijás que no hay té de Ceilán. Y por eso digo, sobreviven los mordisquitos. Yo el día de ayer, por ejemplo, tuve una experiencia en un supermercado donde tuve una pequeña discusión, bien, porque no me preocupa, pero donde un señor se quejó de que votáramos. Dijo, porque alguien dijo, bueno, yo le dije, si no pensás, estás en desacuerdo, vota en contra. Y un señor dijo, se vota lamentablemente, dijo. Ah, bueno.
y declaró que Qué macanudo. confesó que era monárquico. Y yo creo que esos monárquicos son truchos, en el fondo más que monárquicos añoran a Videla. Sí, sí. Vamos a, que era monarca de facto. Sí. Vamos a un corte.